con tu luz alumbranos. Antes de empezar, pues darle las gracias a las personas que estuvieron pendientes, que estuvieron orando por mi salud. Ustedes sabían pues que estaba un poquito enfermita, pero hace unos días me hicieron un procedimiento y todo salió bien, gracias a Dios. Y sé que el Señor escucha esas oraciones y se los quiero agradecer así públicamente. ¿Sí me escuchan? Sí, ok. Vamos a empezar orando, vamos a inclinar nuestro rostro y darle gracias a Dios. Padre Santo, te damos gracias, Señor poderoso, Padre. Te damos gracias por este momento, por habernos permitido llegar con bien, Señor, salir de nuestra casa, Señor, a tiempo y poder estar aquí presente para alabarte, para adorarte y sobre todo para aprender más de ti. Te pido, Señor, que tomes control de esta prédica, Señor, que no permitas que yo añada más de lo que tú ya me has dicho, Señor, de lo que tú ya me has enseñado, Padre Santo. Permite que sea solamente tu palabra saliendo de mis labios. Te doy gracias que esta palabra caiga en cada corazón, Señor, y edifique la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Vamos a empezar en Proverbios 14:12, y yo voy a estar mencionando versículos. Es importante que los anoten y que leamos desde la pantalla, ¿ok? Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Se imaginan? Después de caminar tanto, después de haber llevado encima todas esas cargas pesadas, después de haber luchado contra todo tipo de obstáculo, tener que encontrarnos con un fin así, un fin de muerte. ¿Se imaginan la frustración de saber de que nada de lo que hicimos valió la pena? De querer regresar y no poder, de querer saber en qué momento nos equivocamos como para terminar en un camino así. Un camino que lamentablemente es muy transitado por muchas personas, un camino que ofrece una libertad, de alguna manera una comodidad, una facilidad para andar en él. El otro día le comentaba a alguien que yo quiero mucho, le comentaba lo que me había pasado en mi trabajo. Estaba trabajando en la farmacia, estaba haciendo lo que hacía siempre, recibo recetas, las preparo y las vendo. Mientras hacía eso, alguien se me acercó, un paciente, para que le vendiera una medicina llamada Plan B, o mejor conocida como la pastilla del día después. Entonces, ella es algo no muy común porque es una medicina que no se necesita receta, que normalmente se vende en la parte de adelante de la tienda y es ahí donde más se hace esas ventas, nunca, no tanto en la farmacia. Pero bueno, mientras le vendía esa medicina, comencé a dudar de lo que le estaba dando. Como ustedes saben, esta medicina es un anticonceptivo de emergencia y es aprobado por la FDA como tal, a pesar de esas controversias que tiene. Entonces, cuando el paciente se fue, yo me quedé con la sensación de que había hecho algo incorrecto. Y comencé a orar pidiéndole al Señor que si esa pastilla no iba a funcionar como anticonceptivo y si en algún momento iba a funcionar como un abortivo, entonces le pedí al Señor que protegiera a ese bebé, si es que había algún bebé en el vientre de esa muchacha. Entonces, cuando terminé mi turno, fui a casa y comencé una pequeña investigación acerca de esa medicina. Quería saber más, quería saber cómo funcionaba. Entonces, comencé a estudiar esta medicina y a estudiar cómo es el proceso de un embarazo, en qué momento empieza el embarazo. Y todo esto le contaba a esta persona que quiero mucho. Y también pues le dejaba saber de que había tomado la decisión de no vender ese tipo de medicinas nunca más en la farmacia. Ella de alguna manera me decía, tienes dos opciones. Tienes la opción fácil, que es la que simplemente haz lo que ellos te digan a pesar de lo que es correcto, y de esa manera no perderás tu trabajo y tu carrera por ir en contra de una póliza y pues de una ley federal. Y la otra, pues, obviamente la opción difícil e innecesaria, pues, ¿para qué pasar por todo eso? En ese momento, de alguna manera me decía esas palabras. En ese momento me acordé
de los dos caminos que habla la Biblia, el camino ancho y el camino estrecho, el camino fácil y el camino pues difícil. Y también me di cuenta lo fácil que es para todos escoger siempre lo más fácil, escoger siempre ese camino ancho. Y es por eso que son muchos los farmacéuticos que deciden vender este tipo de medicinas a pesar de saber lo que saben. Y no solamente farmacéuticos, todos los que están en este país de alguna manera tienen que ir en contra de lo que creen o en contra de lo que es correcto por la decadencia moral en que vivimos. Una moral que cada vez habla pues menos de Dios y más del mundo, y tenemos que tener cuidado de no perdernos en un camino así, porque ese camino nos va a ofrecer de todo menos a Dios. Entonces ese es el título de la prédica de hoy, el camino. Y si me acompañan a Mateo 7:13. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Así que son muchos los que andan en este camino. Es por eso que es importante que nos detengamos por un instante para ver qué es lo que está delante de nosotros, qué es lo que estamos siguiendo. ¿Estamos siguiendo un espejismo o no? ¿Sabemos exactamente hacia dónde vamos o no? Son preguntas que pueden ser difíciles de responder si no sabemos diferenciar entre lo que es una mentira y lo que es una verdad. Así que hoy vamos a aprender a identificar 3 tipos de mentiras muy comunes que nos pueden alejar de la verdad, que nos pueden hacer extraviar de alguna manera. Y la primera mentira es creer que cualquier camino nos puede dar el fin que esperamos. Creer que cualquier camino nos puede dar el fin que esperamos. Y si me acompañan a Jeremías 38, del 17 al 20. Jeremías 38, del 17 al 20. Aquí vemos al último rey de Judá antes de la caída. Este rey llamado Sedequías, de alguna manera, trataba de buscar un camino que lo llevara, que lo salvara de toda esa destrucción que iba a venir y que era inevitable. Él trataba de buscar un camino que lo pudiera salvar e hizo llamar al profeta Jeremías para que le dijera cuál era ese camino o qué es lo que él tenía que hacer. Entonces, el versículo 17 dice: Entonces dijo Jeremías a Sedequías: Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y la pondrá a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos, que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me encarnezcan. Y dijo Jeremías: no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. El profeta le ofreció lo que él estaba buscando, pero el rey lo rechazó por ir y buscar otro camino que quizás él pensaba que era más fácil, un camino más fácil de lo que el profeta le ofrecía. Y miremos hacia dónde ese camino lo llevó. Vayamos al 2 de Reyes 25, del 4 al 7. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los 2 muros. Junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército, presto pues el rey le trajeron al rey de Babilonia en Riba,
y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Aquí vemos claramente esos dos caminos. Y lamentablemente pues él terminó escogiendo ese camino que parecía fácil, pero que lo llevó a una muerte segura. Como hijos de Dios, ese camino que Dios nos ofrece puede lucir también un camino difícil en que podamos andar. Pero ¿creen que en realidad es un camino difícil? Porque si el rey Sedequías hubiera tenido la oportunidad de cambiar ese camino, de escoger el otro camino a última hora, minutos antes de morir, yo creo que lo hubiera escogido sin pensarlo dos veces. Pero obviamente ya era demasiado tarde, se había equivocado en escoger un camino diferente, en pensar que otro camino le podía dar el fin que esperaba. Como hijos de Dios no podemos olvidar de que solamente hay un camino. Solamente hay un camino, y aunque ese camino se vea difícil de andar, Jesús ha prometido ayudarnos, ha prometido hacer esa carga más ligera. Mateo 11 del 28 al 30 dice, Mateo 11 del 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aunque ese camino ancho luzca fácil, eso no significa que lo sea. En ese camino ancho también vamos a tener cargas pesadas de llevar, donde nadie podrá ayudarnos a llevarlas. Amén. Ahora vamos a pasar a la segunda mentira, y es creer que estamos solos. Creer que estamos solos. Y si me acompañan a Juan 4, del 16 al 19. Juan 4, del 16 al 19. A veces nuestro anhelo por sentirnos acompañados de alguien que podamos ver con nuestros ojos, de alguien que podamos sentir con nuestras manos, puede hacernos alejar del camino. La Biblia nos habla de una mujer que de alguna manera se sentía sola. Ella había estado casada no solamente una, ni dos, ni tres veces, sino hasta 5 veces. 5 personas diferentes que juraron quizás estar con ella toda la vida, pero obviamente no fue así. ¿Se imaginan la frustración de ella de no poder encontrar a alguien que la amara, a alguien que la cuidara y que sobre todo nunca la dejara sola? Creo que de alguna manera eso también podemos pasar por algo así, sentirnos solos simplemente porque no podemos ver a Dios. Cuando pasa eso podemos terminar cometiendo el error de dejar a Dios para seguir a algo o a alguien visible. Si hacemos eso, es importante que veamos y aprendamos un poco de lo que hizo la mujer. El versículo 16 al 19 dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. En ese momento ella se dio cuenta de que había andado perdida en un camino que nada podía ofrecerle. Y no solamente se da cuenta de eso, sino que también se da cuenta que tiene delante a alguien que le puede decir dónde está eso que ella está buscando. Miren lo que ella le pregunta en el versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La mujer de alguna manera le pregunta a Jesús, ¿dónde está Dios? ¿Dónde puedo adorar a Dios? ¿Cuál es el camino para regresar a Dios?
Y Jesús les responde, yo soy el camino, yo soy el Cristo, yo soy a quien tú estás buscando. Miren el versículo 25, dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. El 26 dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. ¿Se imaginan la reacción de esta mujer de saber de que ha encontrado a alguien que nunca más la dejará sola? A pesar de todo lo que había hecho o de quién era, de encontrar a alguien que nunca la dejará sola, ella había encontrado a Jesús. Aunque en realidad fue Jesús el que la encontró a ella, porque Él fue el que empezó la conversación. Y es lo mismo que hace con nosotros. Él nos encuentra y comienza una conversación que muchas veces ignoramos. Estamos a veces tan concentrados tratando de seguir ese camino que podamos ver algo irreal y olvidamos lo que Él ya nos ha dicho. Juan 14:6 dice, Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino. Y no solamente el camino, sino también es esa verdad que tanto estamos buscando y esa vida eterna que tanto necesitamos. Así que no creamos que estamos solos. ¿Cómo poder estarlo cuando la Biblia dice que los ojos de Jehová rodean toda la tierra? Cuando la Biblia dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que incluso nos guiará hasta más allá de la muerte. ¿Cómo creer que podemos estar solos? Así que eso es una gran mentira. La tercera mentira es creer que otro camino nos puede ofrecer algo mejor. Y si me acompañan a Lucas 15 del 13 al 16. Lucas 15 del 13 al 16. Y esto pasa mucho con los jóvenes, especialmente con los jóvenes que han pasado toda su niñez, toda su adolescencia en el camino correcto. Ellos en algún momento de sus vidas comienzan a cuestionar su manera de vivir. Les preocupa pensar de que pueden estarse perdiendo algo por estar en ese camino correcto. Y comienzan a buscar otro, comienzan a buscar algo diferente. Y eso fue lo que le pasó a este joven, que le pide a su padre que le entregue su herencia en vida. Y cuando el padre lo hace, él se va lejos del camino y comienza a buscar otro lugar donde pueda comenzar a hacer todo eso que no había hecho antes. Miremos hacia dónde lo llevó ese camino. Del 13 al 16. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Se imaginan qué triste final? Haber cambiado toda esa abundancia por esa escasez. La Biblia dice que cuando él se dio cuenta de lo que había hecho, él regresó a casa. Él sabía que había perdido su posición de hijo, pero anhelaba que su padre por lo menos lo recibiera como siervo. El otro día vi un reportaje de un hombre que se había perdido en el desierto y había estado perdido varios días. Este hombre tenía hambre, estaba cansado, había pasado por peligros y sobre todo tenía mucha sed. A pesar de todo eso, él no dejaba de caminar. Él anhelaba regresar a casa. Él quería encontrar el camino correcto para poder regresar. Cuando fue hallado, me llamó mucho la expresión de su cara. Su cara expresaba alivio, expresaba alegría, agradecimiento. Y sus labios decían solamente una cosa: tengo sed. Cuando le pasaron el agua, comenzó a tomarla desesperadamente, como que eso hubiera sido lo único que él necesitaba. Lo mismo pasa con nosotros
cuando Jesús nos encuentra perdidos en ese desierto, en ese mal camino, a punto de morir. Y miren cómo Él calma nuestra sed. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Isaías 49:10 dice, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene misericordia, el que tiene de ellos misericordia, los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Amén. Gloria a nuestro Dios. Ahora veamos qué pasó con el joven. Regresemos a Lucas. Lucas 15, del 21 al 24. Del 20 al 24. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Lo mismo hará nuestro Padre si nosotros en realidad anhelamos regresar a casa. 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Así que creer que otro camino nos puede ofrecer algo mejor es simplemente otra gran mentira. ¿Cómo saber que nosotros no hemos caído en una de esas mentiras? Bueno, la Biblia nos habla de un hombre llamado Simón de Cirene. Y este hombre, de alguna manera, nos dice cómo ese camino estrecho debe de lucir. Y si me acompañan a Lucas 23:26. Lucas 23:26 dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. ¿Se imaginan lo que él tuvo que haber pasado? Tuvo que cambiar ese camino cómodo en el que andaba por ese camino difícil, donde tuvo que ayudar a Jesús a cargar una cruz, donde tuvo que caminar detrás de Jesús hacia el Calvario, donde tuvo que ver sufrir a Jesús y probablemente morir. Aunque ese camino tuvo que haber sido difícil para Simón de Cirene, toda esa incomodidad no podía compararse al dolor de Jesús. Y lo más probable que terminó diciendo al final, qué alivio que yo no estaba en su lugar, ¿verdad? Mateo 7 del 13 al 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que andan en ella. La Biblia nos enseña que el camino estrecho es un camino difícil, así como el que Simón de Cirene tuvo que andar. Un camino difícil donde tendremos que cargar nuestra cruz, una cruz que Jesús también sostendrá. Un camino difícil donde en vez de ser nosotros los que recibamos esas bofetadas y esos insultos y esos golpes, Jesús los recibirá. Un camino difícil donde en vez de ser nosotros los que nos subamos a esa cruz, Jesús lo hará por nosotros. Un camino difícil donde al final diremos, qué alivio que Jesús tomó nuestro lugar. Hermanos, es importante que sigamos ese camino, es importante que sigamos y que nos dejemos sobre todo guiar. ¿Cómo saber que estamos siguiendo ese camino estrecho? Es fácil, solamente tenemos que mirar hacia adelante y ver si Jesús nos está guiando. Porque a veces queremos todo lo que Jesús nos ofrece, menos a Él. Queremos ser salvos
pero no queremos seguirlo en ese camino de santidad. Y si tan solo nos dejáramos guiar por Él, nos daríamos cuenta de que por más incapaces, por más torpes, por más imperfectos que podamos ser, no habrá nada que nos haga extraviar del camino, porque Él mismo estará con nosotros para guiarnos, para protegernos de cualquier peligro. Isaías 35 del 8 al 10 dice, Isaías 35 del 8 al 10, así se verá el camino estrecho, al camino de aquellos que se dejen guiar por Jesús. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Amén. Amén. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Sin duda el mundo y sus deseos harán todo lo posible para que nosotros no andemos en este camino, para que nuestro fin sea un fin de muerte. Y la Biblia nos advierte de eso. Es por eso que es importante poner atención a lo que la Biblia nos está diciendo, porque ella nos aconseja de muchas maneras. Y una de ellas es esta, Jeremías 15, 19. Y después de este versículo nos ponemos de pie. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Amén. Amén. Ahora si nos ponemos de pie. Con tu luz